En la historia del fútbol moderno, pocos episodios han sacudido los cimientos de un campeonato, como lo hizo el Calciopoli, en Italia en 2006. No se trató simplemente de un caso de corrupción aislada o de errores arbitrales sistemáticos. Fue una revelación que expuso con crudeza la putrefacción estructural de una liga considerada una de las más competitivas del mundo. Y como suele suceder en los grandes escándalos del deporte, lo que emergió no fue solo la culpabilidad de unos cuantos personajes, sino una red de poder, privilegio y protección. Un sistema que tenía como protagonista a la Juventus de Turín, pero que en realidad implicaba una podredumbre compartida. Un sistema que colocó al fútbol italiano en juicio y cuyos ecos aún retumban, casi 20 años después. El origen de una red invisible. Todo comenzó con una investigación judicial sobre interceptaciones telefónicas entre dirigentes de clubes italianos y miembros del cuerpo arbitral. Las grabaciones demostraban que existía una coordinación ilegal para designar árbitros a modo, con la intención de beneficiar directamente a ciertos equipos, en especial a la Juventus de Turín, entonces presidida por Luciano Moggi. El hombre fuerte de la bella señora no solo influía en los sorteos arbitrales, sino que tejía redes con periodistas, dirigentes y hasta con otros clubes, para mantener su poder intacto. No era solo corrupción, era hegemonía disfrazada de gestión. Pero lo más revelador no fue tanto la ilegalidad, sino la naturalidad con la que se llevaba a cabo estas conversaciones. Era como si manipular el sistema formara parte de las reglas no escritas del campeonato, el calcio, aquel que nos había regalado finales épicas, defensas de hierro y talento desbordado. Resultó estar gestionado desde las sombras, como un negocio cerrado donde los resultados eran, al menos en parte, negociados desde antes del pitazo inicial. Juventus, el rostro visible de un sistema corrupto. La Juventus fue el principal blanco del escándalo, y con razón. Fue despojada de 2 títulos de Serie A, 2005 y 2006, descendida a la Serie B por primera vez en toda su historia, y comenzó el siguiente torneo con una penalización de puntos. Muchos de sus jugadores estrella en aquel momento, como Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro o Lilian Thuram, abandonaron el barco, y aunque otros como Del Piero, Buffon o Trezeguet decidieron quedarse, la mancha ya era imborrable. Sin embargo, lo más polémico del caso fue la manera en la que el castigo fue repartido. Equipos como el Milan, la Fiorentina, la Lazio, la Regina, también estaban involucrados en menor o mayor medida, pero sus sanciones fueron sustancialmente más leves. El Milan, por ejemplo, pudo jugar la Champions League la temporada siguiente, y la ganó, un hecho que puso en entredicho la justicia del proceso y abrió la sospecha de que quizás el castigo se concentró solo en la Juventus para poder limpiar el rostro de una liga que necesitaba de un chivo expiatorio, pero no una revolución. ¿Justicia o maniobra política? Aquí surge la gran pregunta. ¿El Calciopoli fue un acto de justicia o una jugada política para proteger al sistema? La forma en la que se condujo el juicio deportivo, la rapidez con la que se condenó y la manera en la que ciertos equipos salieron relativamente indemnes sugieren una mezcla de ambos. Sí, había que limpiar la casa, pero no se iba a derrumbar todo el edificio. Incluso años después, algunos documentos filtrados por periodistas y abogados han señalado que otras llamadas comprometedoras fueron omitidas del juicio,
Algunas involucraban a dirigentes de clubes que terminaron beneficiándose de la caída de la Juventus. Por ejemplo, la asignación del Scudetto 2006 al Inter aún genera polémica. El equipo no había ganado en la cancha ese torneo, y sin embargo se le entregó el título como si hubiera sido un acto heroico de deportividad. Vale la pena preguntarse, ¿no habría sido más sensato declarar el campeonato desierto? Punto polémico. El precio de la impunidad. La consecuencia inmediata del Calciopoli fue un daño irreparable a la credibilidad del fútbol italiano. Aunque la Juventus volvió a la élite en pocos años, como era de esperarse, e incluso dominó la Serie A durante una década, el escándalo dejó una herida abierta. Las audiencias cayeron, el interés global del calcio se desplomó y las inversiones disminuyeron. Italia pasó de ser la liga más atractiva del mundo en los 90 a una competencia en constante crisis de identidad y con poca proyección internacional. La herida se agrava cuando se analiza la actitud posterior de la Federación Italiana de Fútbol y de la propia Serie A. En lugar de aprender del error y reformar de raíz el sistema, se optó por una limpieza superficial. La multipropiedad, los conflictos de interés, las sospechas arbitrales y la falta de transparencia en la gestión siguen presentes, aunque de forma más sofisticada. En vez de curar ese mal, solo se maquillaron los síntomas. Conclusión: cuando el fútbol pierde su alma. El Calciopoli no solo fue un escándalo deportivo, fue un momento de revelación, un espejo roto donde los aficionados italianos y del mundo entero vimos reflejada la peor cara del fútbol, aquella donde los valores se subordinan al poder, donde la pasión es manipulada y donde la cancha ya no es el único terreno de juego. Y aunque algunos intenten justificarlo con el viejo argumento de que el fútbol siempre ha sido así, la realidad es que el Calciopoli marcó un antes y un después, un punto de inflexión que mostró lo que sucede cuando se pierde el equilibrio entre la competencia y la codicia, entre el deporte y el negocio, porque cuando el resultado depende más del teléfono que del balón, el juego deja de ser juego. Y eso, para quienes amamos el fútbol, es una traición imperdonable. En un deporte donde la gloria se escribe con goles, también hay capítulos que se redactan con traiciones, sombras y verdades incómodas. El caso Calciopoli fue uno de esos momentos en los que la tinta no firmó hazañas, sino escándalos que aún gotean en la memoria colectiva. Porque el fútbol no solo se juega con el balón, también se juega en los despachos, en los teléfonos y en los pasillos del poder. Y mientras eso no cambie, habrá historias que seguirán manchando las páginas del deporte más hermoso del mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Esto ha sido Tinta Derramada en el Fútbol, donde desenterramos las historias que otros bien prefieren esconder.